Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a Conciencia. Esta semana subí cuánto puede resistir el cuerpo humano antes de morir. Aquí veremos las limitaciones de nuestro organismo y lo grandioso que puede llegar a ser. Visítalo, te va a encantar. No se te olvide visitar mi página en Facebook. Ahí podremos estar más en contacto. Puedes mandarme algún mensaje y lo responderé lo antes posible. Si tienes alguna experiencia sobrenatural, cuéntamela. Con las mejores historias haré un video y aparecerás en él. Y bueno, sin más que decir, empecemos. Muchas personas afirman haber tenido experiencias sobrenaturales y entre ellas me debo incluir. Aunque no sé si estas se deban a seres malignos como demonios, fantasmas o algún ente que habita en otra dimensión. Esa es otra cuestión que no quiero abordar ahora. Hoy te mostraré un descubrimiento científico realizado por el Dr. Jordan Grafman que nos podría dar indicios de la causa de estos sucesos. Es por lo inquietante que resulta esta sensación y porque sé que te llama la atención, tanto o más lo desconocido que a mí, que hoy te mostraré el inquietante descubrimiento del Dr. Grafman. Jordan Grafman es un célebre neurólogo estadounidense especialista en neurología, psiquiatría y ciencias de la conducta, quien, a través de experiencias sobrenaturales manifestadas en él mismo, decidió tratar de explicar de dónde venían estos sucesos, es decir, cómo se formaban en nuestro cerebro y si hay una parte específica en él que nos conecta con lo paranormal, con otras dimensiones o con la idea más fascinante conocida como Dios. Él mismo nos cuenta que vivió una experiencia muy extraña y que de ahí nació su interés por explicar estos sucesos sobrenaturales. Como buen hombre de ciencia, trató de buscar una respuesta lógica a lo que no tiene explicación. Cuando mi madre murió, yo me encontraba devastado. La extrañaba demasiado y caí en depresión, pero mis sentimientos depresivos estaban entremezclados con sensaciones bastante extrañas. Veía a mi madre por todos lados y hasta podía escucharla hablar. Yo, que soy un hombre de ciencia y bastante racional, me intrigué muchísimo y me propuse encontrar una explicación a mi experiencia. Estas fueron palabras textuales emitidas por el Dr. Grafman. Motivado por esta experiencia sobrenatural, el célebre neurólogo decidió investigar el fenómeno y sus conclusiones fueron las siguientes. Se hicieron pruebas a personas que habían perdido a seres queridos. Muchos de ellos declararon escuchar voces, recibir mensajes e incluso ver a sus familiares. Cabe destacar que no todos los sujetos eran creyentes y que obviamente no padecían de ninguna enfermedad psiquiátrica. Aquellos que afirmaban haber tenido al menos una experiencia paranormal decían que se sentían altamente conectados consigo mismos y con el mundo que les rodeaba. Muchos de estos sujetos referían que sentían como si tuvieran una antena o un receptor en la cabeza que los conectaba con otros mundos. Se descubrió que aquellos sujetos que tenían las experiencias más intensas, sentirse perseguidos u observados y escuchar voces a cada rato, tenían ligeros daños en los lóbulos temporales y frontales. Otros sujetos, aquellos que tenían una experiencia específica debido a una pérdida, al estrés o la depresión, presentaban una sobreestimulación del área conocida como corteza prefrontal dorsolateral. Al estimular esta zona en distintos sujetos, se comprobó que se podía llegar a tener experiencias extrasensoriales, que iban desde susurros y algunas manifestaciones visuales, hasta experiencias más grotescas como la aparición de seres nada agradables. Lo que se descubrió fue nombrado como el punto de Dios por los expertos y parece ser uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia actual. Localizado en la corteza prefrontal dorsolateral de nuestro cerebro, este punto estaría ligado a los sentimientos de espiritualidad y misticismo. Algunos gurús, chamanes y líderes espirituales afirman que el ritmo actual de la vida moderna ha bloqueado en nuestro cerebro los canales con los que podríamos conectarnos con el más allá, pero que es posible desbloquearlos y volver a activarlos con prácticas muy precisas como la meditación y el yoga.
Esta apertura espiritual permitiría que accediéramos a otras realidades alternativas, nos conectaría con el cosmos y nos daría la posibilidad de establecer comunicación con el mundo de los muertos. Joseph Schwartz, experto en parapsicología, afirma que el descubrimiento de Grafman podría ser la clave para entender la percepción extrasensorial, esa capacidad que tienen algunas personas de acceder a estados superiores de conciencia. Pero ¿podría ser este punto en nuestro cerebro lo que nos conecta con lo sobrenatural, o simplemente al estimular esta zona nos provoca alucinaciones como las formadas por la esquizofrenia o alguna otra enfermedad mental? Esta es una cuestión que no puedo responder en este momento. El Dr. Jordan Grafman continúa con la investigación y, de ser cierto el llamado punto de Dios, podríamos resolver una de las preguntas más grandes que aquejan al hombre. ¿En verdad existe un Dios? Y de ser así, ¿dónde se encuentra? Muchas gracias por ver el video. Recuerda que si quieres más contenido así, suscríbete, apóyame con un like, pero sobre todo comparte. De esta manera seremos más los apasionados por lo desconocido. Y recuerda, hay cosas bastante oscuras en este mundo. Hasta la próxima.